Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión de Noroeste de México. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la sesión para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de la Casa del Viaje, a esta primera sesión de México, cumpliendo la petición que nos han hecho muchos de los participantes que estaban muy interesados en empezar con México, ya que va a ser uno de nuestros destinos que vamos a promover próximamente mientras la situación mundial se empieza a estabilizar. Pero México, como les comentaba la semana pasada, es un país de una complejidad y de una belleza y de una variedad, de una diversidad inabarcable. Países como México o la India requieren muchas sesiones, sobre todo tratándose de qué es lo nuestro, a pesar de que muchas veces somos un poco despectivos hacia lo nuestro. Creo que ya algunos de ustedes les he platicado una anécdota de cuando yo empecé en los viajes. Conocí a un conductor, a un agente de viajes, que era un profesor de Historia del Arte e Historia, alemán, el doctor Walter Honwitzer, y me tocó atenderlo durante una tarde para buscar vuelos y trenes dentro de la República Mexicana. Platicando con él, me di cuenta que este hombre conocía México como yo no conocía a nadie que tuviera que hubiera viajado tanto en el territorio de nuestro país. Él presumía de haber explorado y subido 150 centros ceremoniales prehispánicos. Es decir, había subido 150 pirámides, a pesar de que tenía una pierna postiza, pues había perdido la otra en la guerra. Walter Honwitzer era un enamorado de nuestro país. Y él siempre se indignaba porque decía que le indignaban los mexicanos, porque decía, no conocen su país, no lo aprecian, no lo respetan. Y decía, y a mí me daba a veces mucho coraje, su crítica, si a todo lo llenan de basura. Por esos tiempos se empezaba, corría ya el rumor de que se estaba ya abriendo el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, y me dijo que iba a hacer un último viaje a Chihuahua y ya no lo iba a volver a hacer, porque seguramente, así lo dijo, los mexicanos lo iban a llenar de basura. Eso me indignó, pero tenía razón. Muchas veces no apreciamos, no tenemos ese respeto a nuestro patrimonio y solemos, afortunadamente eso ha ido cambiando, pero solemos y solíamos dejar todo tirado, las bolsas de papitas, las latas de cerveza, ahí se quedaban, ¿no? Y empezamos poco a poco a convertir muchos de nuestros destinos turísticos y patrimonio histórico en verdaderos basureros, lo cual es una lástima. Afortunadamente, este tren del Chihuahua al Pacífico se ha logrado mantener y no se convirtió en ese basurero que pronosticaba el doctor Honwitzer. Por otro lado, este doctor me hablaba de ciertos lugares de México con tal pasión. Él me habló de Oaxaca con un amor y con una vehemencia que fue el primero que me hizo
amar a ese estado maravilloso. Y después me habló de otros lugares y me dejó inyectado el interés por mi propio país. Como muchos mexicanos, yo me llamaba la atención pues salir al extranjero, ¿no? Cruzar los océanos e irme a Europa, al Extremo Oriente, a África. Pero en ese momento, oyendo a Honvitzer, me daba cuenta que aquí, saliendo de mi casa, tenía yo un verdadero tesoro turístico. Vamos a empezar nuestro recorrido con el noroeste de México. Actualmente ha tomado un auge muy importante, sobre todo Baja California y Chihuahua, pero durante mucho tiempo se olvidó, Baja California era la frontera olvidada y Chihuahua era el país bárbaro. No se diga de Coahuila y Sonora, nadie iba turísticamente a estos lugares. Hay alguien que tiene prendida su máquina y se están haciendo unas marcas en la pantalla, no sé si las vean. El sistema del dibujo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar con la primera parte de México, que es el noroeste. Esta imagen, que es parte de la cerámica de Paquimé, representa con este colorido todo ese colorido que tiene nuestro país. México es un país exuberante de los colores. Es el color como en Marruecos, por ejemplo, y como en otros países del mundo de Asia, no le tenemos miedo. Lo usamos impunemente, con todo el esplendor y con toda la vehemencia, a veces con toda la furia que podemos, lo cual es maravilloso. Bueno, vamos a empezar a recorrer los desiertos del norte. Hemos andado en este viaje, en este largo viaje que estamos haciendo alrededor del mundo. Comenzamos precisamente por, la última parte, recorrimos desiertos. Ahora vamos a empezar en México con sus desiertos. México tiene desiertos maravillosos y dentro de esos desiertos hay oasis extraordinarios, como este oasis en Coahuila. Este oasis es precisamente los oasis de donde están todos los viñedos de Parras, Coahuila. Aquí empezó la historia vinícola de nuestro país. A veces se anuncia como que la casa en el Valle de Guadalupe se iniciaron el cultivo del vino. No, esto fue en Coahuila. Y la primera casa que se fundó, no nada más en México, sino en todo el continente americano, fue la Casa Madero, que todavía sigue produciendo espléndidos vinos. Algunos de ellos han sido premiados en exposiciones internacionales. Esta es la carretera para llegar a donde está la Casa Madero. Este es en el pueblo de Parras, bueno, en la ciudad de Parras. Esta es la presidencia municipal. Y esto ya es en la Casa Madero, en todo el conjunto arquitectónico de esta casa. Aquí tienen el acueducto donde se surtía de agua la Casa Madero. Algunos de los viñedos. Y esto hay que visitarlo cuando se visita Coahuila. Las cavas
Estas son en el Museo del Vino. En la Casa Madero tienen un Museo del Vino muy ilustrativo, quizás sea el mejor Museo del Vino que hay instalado en Norteamérica. Y esta es la Catedral de Saltillo. De todas las catedrales del país, la de Saltillo es una de las grandes catedrales importantes. Es la de Saltillo, la de Zacatecas, por ejemplo, Santo Domingo de Oaxaca, no tanto en su parte exterior, sino en el interior. Pero esta Catedral de Saltillo es una de las joyas del barroco mexicano. Y bueno, aquí tienen el Teatro de la Ciudad, el Teatro Fernando Soler. A muchos de ustedes el nombre de Fernando Soler no les ha de decir nada. A muchos de nosotros, que somos de otra generación, nos recuerdan al más grande actor que ha dado México, a uno de los más grandes actores que ha dado México, que fue un pilar del cine mexicano de la época de oro. Y aquí tienen, en el centro de la ciudad, el monumento. Este monumento es el monumento a los tlaxcaltecas. Y esta es la Plaza de Tlaxcala y este es el Palacio Nacional en Saltillo. Aquí pueden ver el monumento de los tlaxcaltecas. Es un conjunto escultórico muy bello, muy bien logrado. Y en Coahuila, cuando se visita Coahuila, Cuatro Ciénegas es un viaje obligado. Y no son 4, son como 10 o 12. Y son estos espejos de agua, como pequeñas lagunas de agua transparente. Muy cerca está un pueblo que se llama Cuatro Ciénegas, que es un pueblo mágico. Y ahí también, en ese Parque Nacional de Cuatro Ciénegas, se encuentran estas dunas, que son las dunas del yeso. Uno de los pocos lugares en el mundo cuya arena es precisamente sulfato de calcio o yeso. Es bellísimo, hay que verlo con lentes negros porque cuando está pegando el sol es imposible mirarlo, deslumbra. Y bueno, aquí salimos de Coahuila y nos vamos al estado de Sonora y aquí estamos en una de las misiones jesuitas de Sonora. En Sonora hay alrededor de 20 misiones jesuitas, igual que en Baja California, igual que en Chihuahua. Los jesuitas fueron los grandes civilizadores del noroeste de México. Y esta es la misión de Caborca, que la tienen nítida, muy bien cuidada, casi como si fuera una misión norteamericana. Hay un proyecto en el estado de Sonora de rescatar todas las misiones que dejaron los jesuitas. Ojalá se lleve a cabo y ojalá se lleve a cabo tanto en Sonora como en Chihuahua como en Baja California, porque es un patrimonio de más de 60 misiones que fue la avanzada civilizadora de esta parte del noroeste de México llamada la Gran Chichimeca, que era una tierra hostil de aborígenes muy bravos, muy belicosos. Entre ellos estaban los tepehuanes, los mayos, los seris, los apaches, todo el grupo de los chiricahuas, que hicieron ver su suerte, no nada más a los colonizadores españoles, sino todavía hasta el siglo XIX. A veces arrasaban con las rancherías y se llevaban el ganado. Bueno, en Sonora, este es uno de los pueblos mágicos. Esta es la ciudad de Álamos. Mi madre me presumía, mi madre es sonorense, era sonorense, y ella me presumía
de que la mujer más bella que había dado México había nacido en Sonora, en Álamos. Se refería a María Félix. Nunca estuvimos de acuerdo. Yo siempre prefería la chihuahuense, que era Elsa Aguirre. Pero en fin, como pueblo, independientemente de quién haya nacido aquí, es un bellísimo pueblo que lo tiene cada día más cuidado y lo han ido rescatando poco a poco y se ha convertido en un tesoro, quizá el pueblo típico que se remonta a la época colonial más bien conservado de todo el noroeste de México. En las playas de Sonora tenemos esta que es Bahía de Quino. Este es desde el Bahía de San Carlos, se alcanza esta vista. Aquí no estorba la vista de los barcos. Bahía de San Carlos se ha convertido en el principal puerto sonorense. Aquí tienen otra vista de la bahía. Sin gente, porque cada día tiene más gente. Y bueno, esto es en Isla Tiburón. Es un lugar donde Isla Tiburón es parte de Chihuahua, es un área, es una reserva a la que no se permite, ¿qué les puedo decir? Se puede visitar, hay que lograr un permiso, pero está totalmente protegida. Y paradójicamente estas dos caletas se llaman el Himalaya, la playa del Himalaya. No sé por qué le pusieron el Himalaya, pero es un rincón bellísimo de Sonora, muy vacío, muy libre de gente. Generalmente está sin nadie y está en la isla de Tiburón. Y bueno, yo creo el atractivo escénico más importante de Sonora es definitivamente el Cerro del Pinacate, el Parque Nacional del Cerro del Pinacate y el Desierto de Altar. En el Pinacate, como este volcán, hay más de 300. Según algunas versiones hay 600 volcanes. Según otras hay 300 cráteres de volcanes. Algunos son muy llamativos, como este que vemos, o este, llamado el Elegante. La fauna es muy especial en este parque. Cada día más gente lo visita e incluso hay visitantes en la época, en el verano, que las temperaturas llegan a unos niveles infernales. Aquí tienen otro de los cráteres. Qué impresionante. Pero estamos hablando de un lugar que es como si fuera la luna, porque está lleno de cráteres. E incluso muchos de los astronautas de la NASA los llevan aquí a entrenarse por las condiciones tan peculiares del clima. Y bueno, de la soledad cada día menos, porque cada día es más la gente que visita este parque nacional. Afortunadamente, las reglas de cuidado y de conservación han sido respetadas y nadie toca ni plantas ni animales. Otro de los cráteres, este es parte del Pinacate. Cuando llueve, surgen las flores. Es esa naturaleza siempre sedienta y cuando llega algo de agua, está como ávida por dar frutos y dar flores, que a veces duran nada más una semana, 15 días porque el sol se las come, con la excepción de las flores de las cactáceas. Las cactáceas, que México tiene una cantidad, una variedad inmensa, desde Sonora hasta la Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California, es un mundo de cactáceas diferentes y, curiosamente,
en contraste de sus cuerpos espinosos, las flores que dan siempre tienen un hermoso colorido y generalmente producen un néctar muy, muy delicado que atrae a los insectos. Vean estas biznagas. Es parte de la flora en la Sierra del Pinacate. Y estos son de los indígenas seris que han mantenido sus costumbres. Aquí están, por ejemplo, recogiendo caracoles y los venden como, los pintan y los venden como souvenirs. Los seris son igual que los tarahumaras, es un pueblo, una etnia difícil de domesticar. Los yaquis sí se han fusionado con todos los colonizadores blancos. Aquí tenemos otro grupo de seris, de mujeres seris, en el estado de Sonora. Y bueno, además de la flora, tenemos la fauna. Esta lagartija, que mide más o menos unos 40 centímetros, a veces llega a medir el medio metro, es esta y otra, que también se da en México, son las únicas lagartijas venenosas que existen en el mundo. A veces hablamos de Australia como un país donde todos los animales son venenosos. México también tiene estas especies únicas, prehistóricas, como podemos ver, el monstruo de Gila, que así se llama este animalito, y es lento, no es muy agresivo, pero sí es venenoso, sí puede morder, y su mordedura no es letal, pero sí pone mal, ¿no? Es un veneno reptiliano, entonces no es cualquier cosa. Hay mucha gente que se le hace espantoso. Yo creo que es un animal muy simpático, muy bello. Y vean esta lagartija. Esta verdaderamente es una joya. El berrendo. Este es un antílope norteamericano, es decir, de Norteamérica, y es de los antílopes, de los animales más veloces del mundo. Llega a alcanzar los 95 kilómetros por hora corriendo. En el continente americano no hay ningún animal que le pueda dar alcance, ni el puma, ni nadie. Y afortunadamente han estado todos los programas de conservación y de cuidar, salvar este animal, se están logrando. Entonces hay una recuperación de la especie. Y ven esta belleza de águila, se le llama el águila pescadora. Y sí, pesca en el mar, pero su hábitat, gran parte de su hábitat es precisamente en el desierto del Pinacate y en el desierto de Altar. Y este es el cacomixtle. También es una especie endémica del desierto de Altar. Bueno, de Sonora damos vuelta. El desierto del Pinacate, el Parque Nacional del Pinacate, se encuentra precisamente en la axila de Baja California, donde se une Baja California con Sonora, donde está la desembocadura del río Colorado, y entramos a Baja California. Es uno de los estados más fascinantes de nuestro país. Todavía muy salvaje, y esa es parte de su belleza. No es un estado, bueno, ninguno de estos estados del norte son estados, ¿qué les pueda decir?, amables y con dulzura. Al contrario, es un mundo salvaje. Como decía el libro de Augusto Jordán, es el país bárbaro.
porque todavía tiene mucho de indómito. Y aquí tenemos este mundo con las playas más espectaculares de nuestro país, que es Baja California. Durante mucho tiempo no había carretera para recorrerlo y los únicos que se aventuraban eran los americanos, los exploradores americanos o los motociclistas que hacían recorridos por Baja California, al grado que gran parte de los nombres de Baja California tienen sus toponímicos en inglés. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido en el norte. Aquí tenemos los viñedos del Valle de Guadalupe. Si Parras es el lugar más antiguo, Parras, Coahuila, el más antiguo productor de vino de todo el continente americano, de México, el 90% del vino que se produce, lo produce el Valle de Guadalupe, en el norte de Baja California, cerca de Ensenada. Antes de meternos de lleno al Valle de Guadalupe, nada más les quiero mostrar la ciudad de Tijuana, una ciudad que durante mucho tiempo tuvo mala fama, porque era una ciudad de vicio, donde todos los adolescentes que tenían prohibido tomar alcohol en su país, americanos, se cruzaban la frontera y era el país de la borrachera, la prostitución y todos los vicios. Sin embargo, Tijuana ha prosperado enormemente, es una de las ciudades ricas del país, gran productora de maquila, y es una ciudad sumamente interesante. No tiene realmente no es una ciudad que podamos decir bella, no. Es una ciudad muy sui generis, con muchos de los grandes restaurantes del país. Se come estupendamente bien y tiene una vitalidad frenética. Es la ciudad más vital de toda la Baja California y la ciudad fronteriza más viva de todo el país. Aquí tienen el paisaje nocturno de Tijuana. Y bueno, les quería mostrar esto porque se me hace de lo más simpático. Es un monumento pueblerino que se llama La Mona de Tijuana. Y es una escultura de una muñeca toda vulgarzota, ¿verdad? Afortunadamente ya le cambiaron el atuendo, porque antes tenía un vestido de pantalones y todo pegado, verdaderamente obsceno. Así ya se ve más decente la mona, pero es un monumento que la adoran además. Ese no se puede tocar, a pesar de que la tienen en este estado de descuido. Si vemos aquí los brazos de la pobre muñeca, pero es un detalle muy simpático de Tijuana. Bueno, vamos a entrar a Baja California. Aquí está Tijuana, bajamos a Ensenada y aquí en esta franja verde, todo esto es el Valle de Guadalupe. Vamos a hacer nuestro recorrido. Después del Valle de Guadalupe, vamos por la costa y aquí nos desviamos al Parque Nacional de San Pedro Mártir, de la Sierra San Pedro Mártir. Después continuamos bajando hacia el sur a Guerrero Negro, donde están las salinas y donde están las ballenas, San Ignacio con las pinturas rupestres, y llegamos a esta parte de Baja California Sur, sobre todo el lado del Mar de Cortés o del Golfo de California, donde están las grandes bahías, Bahía de Concepción, Bahía de Loreto, las islas más bellas, hasta llegar finalmente a La Paz. Aquí tenemos La Paz, la Bahía de La Paz, la Isla del Espíritu Santo y por último Cabo San Lucas, San José del Cabo y el Cabo Pulmo, que es un centro de rehabilitación de especies acuáticas. Lo han protegido
y el éxito que han tenido la reproducción de las peces y el coral, porque es el único arrecife de coral que hay en todo el Golfo de California. Bueno, bajamos y estamos ya entrando cerca del Valle de Guadalupe. Esto es el Rosario, donde hay restaurantes y hay playas. La verdad es que si vamos a hablar de playas, hay otras playas mucho más interesantes en Baja California y en el sur de México para ir al Rosario, a playas, ¿no? Pero hay lugares donde se puede comer muy bien y vistas muy bellas del Océano Pacífico. Y llegamos al Valle de Guadalupe. No les voy a explicar este mapa porque son todas las casas, son casi 80 casas vinícolas que tienen aquí ¿cómo les puedo decir? Sus bodegas. Está Valle Redondo, lo que era el Valle Redondo, La Cheto, Domecq, Monte Chanique, en fin, estas son las famosas, y hay otras mucho más pequeñas, y algunas de ellas producen excelentes vinos, y se ha hecho una fama de que no nada más es producción de vinos, sino también una magnífica comida. Es un centro gastronómico, quizá el más importante de todo el norte de la República. Muchos de los hoteles o de las casas vinícolas también ofrecen comida gourmet, quesos y platillos especiales, mucho marisco. El marisco en Baja California es excelente, extraordinario. Entonces es un lugar para una vacación de ir a comer, ir a tomar e ir a descansar. Todo esto es el Valle de Guadalupe. Aquí está esto es el clásico Valle de Guadalupe, donde está Francisco Zarco, está el Porvenir y San Antonio de las Minas, y todo esto está lleno de compañías vinícolas. Hay visitas a las cavas. Es recomendable solicitarla con anticipación. Aquí tienen, por ejemplo, de la Casa Santo Tomás, que es la más antigua casa vinícola del Valle de Guadalupe y una de las más importantes productoras de vino. Estos son algunos de los hoteles, los viñedos. Esta vista, ¿no? De repente nos recuerda que estamos en México. Todos los que trabajan, todos los peones que aquí trabajan, nos recuerdan que no estamos en Francia, porque en muchas partes la vista es como si estuviéramos en algún rincón de Francia, excepto por el clima. Algunas de estas casas tienen, repito, excelentes restaurantes. Hay hoteles boutique. En fin, es un destino de vacación para ir a descansar. Es decir, no es un destino para ir de entrada por salida. Por lo menos quedarse 2 noches, 3 noches a comer y a probar vinos. Salimos del Valle de Guadalupe y hay un lugar que es el Parque Nacional de San Pedro Mártir. Es la cordillera más alta de Baja California. Aquí tienen la cordillera, hay pinos. Afortunadamente no ha habido tanta tala y hay algunos pinos que tienen hasta 50 metros de altura y 400 años de edad. Y ahí está el Observatorio Astronómico Nacional. Este es uno de los observatorios de los más antiguos. En la actualidad hay casi 10. Están construyendo otros 3 para el año entrante. Yo ahí tuve la oportunidad de ver Saturno. Este es el Valle de los Gigantes, que son los cardones, son estos cactáceas enormes que llegan a vivir 200 años
y llegan a crecer hasta 30 metros de altura. Y este es el Océano Pacífico, este es San Quintín. Todo el Pacífico, aquí el oleaje es muy fuerte. Como no hay una caleta que lo detenga, hay que saber nadar muy bien. Y entramos al Valle de los Cirios. Los cirios son estos, son árboles, no son cactáceas, pero es un árbol que nada más crece en Baja California, en Sonora, y se han encontrado uno que otro en Arizona. En sus ramas, cuando llueve, cuando hay humedad suficiente, se llenan de hojas. Cuando hay mucha sequía, pierden las hojas y entra el árbol en un estado latente. Y pierde las hojas para no respirar, no evaporar agua, y así se conserva. Y es parte del paisaje de Baja California. Esto es parte del Valle de los Cirios, que también tiene muchas de estas cactáceas, y hay unos panoramas extraordinarios, siempre de desierto. Vean nada más qué panoramas, qué paisajes. Y esos crepúsculos que se dan allá, solamente en el norte del país. Y bueno, en el Valle de los Cirios de repente tenemos estas dunas a la orilla del mar. Es una carretera muy interesante. Yo creo que por lo menos una vez en la vida hay que hacerla completa. Y este es Bahía de Los Ángeles. El pueblo es un pueblo sin chiste, pero la bahía es sumamente bella y es un punto de partida para ir a visitar la isla Ángel de la Guarda, donde hay estas caletas casi perfectas y se puede bucear y aprovechar la riqueza biológica del Mar de Cortés. Aquí tienen el berrendo, que cada vez se ve más. El borrego cimarrón, que durante mucho tiempo se convirtió en todavía hay cazadores furtivos que quieren tener un trofeo colgado en su casa con este magnífico animal. Está casi en peligro de extinción, está por extinguirse, por más que se ha hecho todo el esfuerzo por conservarlo. Parece que es un preciado premio a los cazadores. Las águilas, esta vista es muy común en la Baja California. Ver de repente las águilas paradas arriba de las cactáceas, de estos órganos, y llegamos a la Sierra de San Francisco, donde están las pinturas rupestres más famosas de Norteamérica, unas de las más importantes del mundo, que es lo que se ha encontrado en el Cañón de Santa Teresa, toda la Sierra de San Francisco. Ahí se llega desde San Ignacio y hay que hacer un trayecto en mula para poder ver estos pájaros, estas cuevas con estas pinturas rupestres. Hay que pernoctar una noche aquí y la pernocta es sencillamente inolvidable, sobre todo cuando es noche de estrellas, cuando no hay luna llena. La cantidad de estrellas es abrumadora. Entonces, cenar con una fogata, acompañado con vinos del Valle de Guadalupe, es inolvidable. En ese cielo, o también cuando es luna llena, que entonces parece que toda la sierra está iluminada.
Y estas son nuestras pinturas rupestres, que es parte de nuestro patrimonio nacional, y esto es parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí tienen, por ejemplo, estos borregos, estos personajes. Pueden ver aquí, por ejemplo, este es un hombre, esta es una mujer. A las mujeres las pintan con el pecho, pero en las axilas. Aquí tenemos otra mujer. Una mantarraya. Y este juego de hacer los bicolores, pues no se sabe por qué lo hacían. Una liebre. Y hay muchísimas cuevas. Hay cientos de cuevas. Esta se llama la Cueva Pintada. Y hay dos que son muy importantes, la Cueva Pintada y la Cueva de la Serpiente. Llegamos a la misión de San Ignacio. Este es un oasis que ya se encuentra en Baja California Sur, igual que las pinturas rupestres, y desde aquí se parte, de aquí salimos al recorrido de las pinturas rupestres. El pueblo, bueno, la ciudad de Mulegé, aquí la tenemos. Muy bonita, acerca de la inocencia, una meditación. Y aquí estamos, este se llama La Giganta, la Sierra de la Giganta, que está cerca de en Baja California Sur, está la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe. Y en La Giganta tenemos unos paisajes fuera de serie. Esto es en tiempo de aguas que se llega, el arroyo se llena de agua, se ve achocolatada el agua. Y esto es un fenómeno insólito, que de repente todo se viste de verde por las lluvias y 15 días después vuelve a retomar sus colores ocres, dorados, secos, ásperos, carentes de sonrisa, pero llenos de fuerza. Y aquí estamos ya, es decir, de Mulegé, bajamos por la transpeninsular y llegamos a una de las bahías más espectaculares de nuestro país, que es Bahía de la Concepción. Aquí tenemos vistas de la Concepción. Hay varias playas. Vean, esta es la carretera que va bordeando la larguísima Bahía de Concepción. Aquí, por ejemplo, no tiene playas, pero hay partes donde hay unas playas como Requesón, Santispac, etcétera, muchas de ellas con cabañas instaladas por norteamericanos. Y esto ya llegamos a Loreto. Loreto es el sitio más desarrollado de la parte norte de Baja California Sur. Es decir, todavía Bahía de Concepción podemos decir que es rústico, a pesar de que ya hay cabañas y servicios de lanchas, etcétera, pero hoteles en toda forma. Loreto. Loreto ha tenido un desarrollo muy importante. Es bellísimo todo el conjunto de playas, la bahía, las islas que están frente a Loreto. Y en esas islas, por ejemplo, se puede ir a hacer picnic. Está la isla Carmen. Esta es la misión de San Javier. Desde Loreto se puede visitar el mediodía la misión de San Javier, que ha sido restaurada. En mucho tiempo era una ruina. Actualmente ha retomado su forma. Y esperemos que un día todas estas misiones de estos estados norteños se recuperen, porque es parte de nuestra historia.
En Baja California empezaron los jesuitas. Cuando los jesuitas fueron expulsados allá en el 1768 de México y de toda la América, porque se prohibió la Compañía de Jesús. Entonces, hubo un abandono de todas estas misiones y los franciscanos y en ocasiones los dominicos retomaron la misión de civilizar estos países bárbaros. Bueno, ahorita, bueno, no sé si tengan hambre, pero en Loreto, este es es como una machaca, pero de mantarraya. Es una delicia. Y vean esto, ¿no? La comida, sobre todo los mariscos en Baja California, es suprema. En Loreto, tanto en Loreto como más al sur, en la isla Espíritu Santo, se puede bucear y se puede nadar con este tiburón, este maravilloso tiburón, que es el más dócil de los tiburones, de los escualos, que es el tiburón ballena. Es un animal muy tranquilo, muy pacífico, amigable. Vean nada más qué belleza de gigante. Van a ver lobos marinos. Este es un bebé lobo marino. Aquí está uno buceando y tomándose una estrella marina. Aquí tiene una escuela de delfines. Y así se ven de repente. Esto, por ejemplo, en Loreto es típico. De repente ve uno en la bahía de Loreto un montón de delfines. Las ballenas. En Loreto ya no se ve la ballena gris, o es muy raro que alcancen a llegar las ballenas grises, pero hay de la ballena jorobada. Delfines, ballenas que se acercan, esto es en Guerrero Negro, y se dejan tocar. A veces se acercan y permiten que las toquen. No hay que molestarlas, ellas solas se acercan. Y bueno, este es un fenómeno extraordinario. Es la migración de tiburones martillo más grande que se tiene registrada en el mundo. Y son miles, textualmente, miles de tiburones martillo que llegan a este inmenso acuario que es el Mar de Cortés. Igual que también hay otra migración de mantarrayas, de la mantarraya gigante, que es un animal muy dócil también. Vean esto, ¿no? Ahí van volando todas y tienen la costumbre de saltar. Salen sobre la superficie del agua para volver a caer y es como un festejo que hacen. Y a veces permiten que uno se les acerque al extremo de que las toma uno de esta parte de su cabeza y lo jalan a uno. Vean nada más qué belleza. Este es parte de nuestro México, ese México insólito, único y fascinante. Aquí estamos llegando hacia La Paz y llegamos a la isla. Antes de que se me olvide, esto es parte de Loreto. Pasar en estas bahías. Hay que tener cuidado con el sol.
Pero vean nada más qué belleza. Este es Loreto. Aquí nos enfilamos hacia el sur y llegamos a la isla del Espíritu Santo. Ya estamos prácticamente en La Paz. Pero vean esta isla que tiene un montón de caletas, playas, ¿verdad? Y ya en la actualidad hay paseos desde La Paz que los llevan a estas playas y pueden acampar, bueno, pueden acampar, hay inclusive ya hay un campamento en esta playa que ya tiene instaladas tiendas de campaña de lujo, pero vean nada más qué maravilla. Es un paraíso. Todo este Golfo de California, de verdad, cuando tengan la oportunidad, explórenlo, explórenlo con calma, disfruten del mar. El mar que siempre tiene esa fascinación irresistible, quizá porque de ahí venimos. Esta es la isla Coronado, cerca de Loreto. Hay como 30 islas en el Golfo. Bueno, islas grandes. Si contamos los islotes, serían como 70 en todo el Golfo de California. Este es en la isla Carmen, frente a Loreto. Y bueno, no vamos a entrar ahorita a La Paz. Aquí está la isla de Todos los Santos y nos vamos hacia el Cabo Pulmo, que es un lugar muy importante de vida marina. Aquí ha habido un programa de protección de la vida marina. Y vean nada más qué fenómeno. Se puede bucear y vean estos bancos de peces. Miles de ellos. A veces parecen jugar con nosotros, formando cortinas, bóvedas, llenas de vida, ¿no? Vean esto. Es de verdad emocionante. Nada más de verlo y de recordarlo, se eriza la piel. Y tenemos aquí, llegamos al final de nuestro recorrido por la Baja California, de este breve recorrido esquemático, pero es simplemente para mostrarles que no nada más es Los Cabos. Baja California es mucho más rico que Los Cabos. Y nos vamos a este inmenso estado de Chihuahua, donde está el complejo de Barrancas, todo el sistema de Barrancas, uno de los más grandes sistemas de barrancas del mundo. Yo no diría el más porque no hay forma de medirlos. Pero vean nada más qué panorama tan espectacular. Bueno, esta es la ciudad de Chihuahua. La catedral, hace muchos años, yo tuve la oportunidad de vivir en Chihuahua y mi hijo, el mayor, me acuerdo que me decía, oye, ¿qué ciudad? Es nada más una catedral rodeada de tiendas de botas. Era un poco injusto, pero les hacía mucha gracia, sobre todo los intelectuales allá de Chihuahua. La Catedral de Chihuahua es una de las catedrales interesantes, de las catedrales muy bonitas del país, junto con la de Saltillo. Y este es el Centro Cultural Universitario, o la Quinta Gameros. Era una residencia que un multimillonario mandó a hacer para su prometida. Nunca se llevó a cabo la boda. Y quedó como un museo. Actualmente son oficinas
del Centro Cultural Universitario. Y este es el patio central del Palacio de Gobierno. Y salimos de Chihuahua y nos vamos no hacia la Tarahumara, hacia el otro lado, y entramos aquí a este río. Este río es el río Conchos y este es el cañón del Pehuis. Rumbo a Ojinagua, llegamos a este cañón, un cañón en medio del desierto. Aquí sí estamos prácticamente sin vegetación, en estos territorios agrestes donde se llevó a cabo la batalla de 3 castillos, en la que prácticamente los apaches fueron exterminados por el coronel Joaquín Terrazas. Y este es el cañón de Santa Elena, ya casi con la frontera con Estados Unidos, cerca de Ojinaga. Y nos vamos por el otro lado y llegamos a esta cañada donde se encuentran las 40 casas, que es este conjunto de ciudades rupestres, entre las cuales se encuentra esta, que es la que tiene la vista más espectacular. Es pequeña, no es la más grande. Y este se llama el Nido del Águila. La vista que se alcanza desde este lugar es algo indescriptible. Sobre todo cuando les toca una noche de luna llena en que toda la sierra se cubre de una luz plateada. Entonces parece uno que está como navegando, ¿no?, en un inmenso transatlántico sobre un mar, un oleaje, que son estas montañas de plata. Es algo de verdad conmovedor, maravilloso. Esta es la cueva de la olla, esta olla enorme que hicieron de barro con una estructura de ramas y de vegetal, y servía para guardar el grano. Estamos hablando del año 1200, y este es el conjunto de 40 casas. Actualmente está ya restaurado y protegido. Durante mucho tiempo fue objeto de bandidaje, de saqueo. Han sacado aquí ollas y restos de cerámica que se ha vendido sobre todo al turismo americano. Llegamos a Paquimé, que es otro sitio patrimonio de la humanidad. Es la ciudad más importante de esta cultura. Le llaman la cultura Paquimé también, o mogollón. Los especialistas sí lo determinan mucho. Y aquí tienen este laberinto casi reminiscente de algunas de las ciudades de la Mesopotamia antigua. Y de ahí se han encontrado piezas de cerámica. Estas son del museo. Y estas piezas de cerámica, una cerámica realmente muy fina, porque es muy delgada y muy bien pulida, la pulían con cuernos de alce, pero en cuernos de venado, no de alce. El alce, no hay alces en esta región, pero eran con cuernos de venado para darle esa textura muy, muy fina. Y estos dibujos, estas pinturas abstractas, tan peculiares, únicas de Paquimé, y estos fueron los pioneros del arte de la cerámica que actualmente se desarrolla en el pueblo de Mata Ortiz y que hacen cosas bellísimas, como esta olla. Vean este jarrón, es una joya, o este otro. Algunas con muchos diseños modernos,
esta que es con estas viudas negras dibujadas en la boca, alrededor de la boca de la olla. Han ganado muchos premios internacionales y bueno, vean este búho, es algo espectacular. Y aquí tienen el tren, el Chepe famoso, que hace todo el recorrido de la sierra. Aquí tenemos algunas imágenes de la sierra. Esto es desde Divisadero. Todas estas son vistas de lo que es la Barranca del Cobre. En Divisadero se encuentran hay mujeres tarahumaras que venden canastas y algunos guares que le llaman, que son pequeñas canastas hechas con aguja de pino, que tienen un olor muy peculiar, muy rico. Esta es la Barranca de la Sinforosa, una de las más espectaculares, de las más profundas. Estamos hablando de 1820 metros de profundidad. Acá se ve el hilo del río Verde, o San Miguel, como también le llaman, que después se une al río Fuerte para desembocar en el Golfo de California. Para mí, esta es la más espectacular de todas las barrancas, la de la Sinforosa, que está hacia el sur, cerca de Huachochi. Esta es otra vista de la Sinforosa. Y esta es la Barranca de Urique, que es desde el Cerro del Gallego hasta el fondo, la más profunda de todas, con 1860 metros. Bueno, esta es la carretera que baja desde Quirare, que es la carretera que va desde Krill hasta una ciudad que se llama Huachochi, en el sur del estado de Chihuahua. De repente hay una carretera que se desprende y va por la barranca hasta el lecho del río. Este cañón se llama el Cañón de la Bufa y yo tuve el placer de hacer este recorrido. No saben lo aterrador que es. Vean nada más esto. Va uno zigzagueando con los abismos enfrente. Estamos hablando de un abismo de más de 1 kilómetro de profundidad. Para llegar al pueblo mágico de Batopilas. Todavía ocasionalmente en este pueblo, bueno, quizá ya no, pero todavía hace unos 20 años se veían llegar gambusinos que iban a buscar oro precisamente en el río Batopilas. Esta ciudad, que es un pueblo, uno de los pueblos mágicos de México, es el punto de partida para llegar a lo que le llaman la Catedral de la Sierra, que es la iglesia o la misión de Satebó, una misión jesuita, allá arrinconada en el fondo de la barranca. Esta es la hacienda que fundó el señor Shepard. Shepard era un embajador en Estados Unidos que decidió dejar todo e irse con su familia al fondo de la sierra a la ciudad de Batopilas. Se llevó su piano de cola. Y Batopilas fue el segundo lugar en toda la República Mexicana que tuvo luz eléctrica. Y si ustedes ven Batopilas, simplemente vean la carretera para llegar, es casi imposible. Pero es sumamente simpático el pueblo. Vean, ahora que está restaurado, lo tienen muy pintado, muy adornado. Y es uno de los orgullos de Chihuahua. El problema es llegar ahí.
y tienen un hotel que es su orgullo, que es el Riverside Lodge, que presume de tener la mejor cocina de Chihuahua. Aquí tienen, estas son las cúpulas de uno de los salones del Riverside Lodge, la callecita adyacente, y la vegetación aquí en el fondo de la sierra es subtropical. Y llegamos a la barranca de las Cascadas, que es la barranca de la Candameña. Miren, Chihuahua no es una barranca. Hagan de cuenta que mitológica, que medían medio kilómetro de altura, con inmensas cimitarras, empezaron a dar de machetazos a las montañas hasta abrirlas, hasta hacerlas sangrar lava, hasta despedazarlas, y dejaron estos oquedades cataclísmicas, apocalíptico, porque es todo un paisaje apocalíptico, muy sobrecogedor, muy dramático, que son todas estas barrancas. Y después llegaron las lluvias, los ríos, toda la lava y todos los volcanes y toda la ceniza se fue diluyendo, se fue hacia el mar y quedó este paisaje insólito, maravilloso, como es esto que es la Piedra Volada. Aquí tenemos el arroyo que llega hasta el borde de esta barranca, es una de las más profundas cascadas, es la cascada más profunda de México. Aquí tenemos el Gigante, que es este farallón de 1000 metros de altura, y aquí está la cascada de Piedra Volada. Cae a casi 300 metros al fondo, es la más profunda de México. Pero vean nada más estas grietas. Esto es Chihuahua, que es también uno de los rincones de México que no deben de perderse y no deben limitarlo a nada más el recorrido del tren de Chihuahua a Los Mochis. Hay mucho más que ver. Vale la pena pernoctar varios días, internarse estas barrancas para verdaderamente palpar su belleza, su embrujo, su grandeza. Este es el Hotel Divisadero, Barrancas. Y con esto terminamos. Muchas gracias, nos pasamos un poquito del tiempo, pero les agradezco su atención. El jueves vamos a continuar con el occidente, que es decir, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos su atención y pedimos por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat, que ya está habilitado. Si tienen alguna pregunta que hacernos, les agradecemos hacerlo por el chat. Ya está habilitado, entonces estamos pendientes. Ya tengo una pregunta. Señor Raúl, ¿es recomendable hacer el recorrido por el tren Chepe? Sí, es recomendable, pero lo recomendable es ir haciendo las paradas. Pararse en Divisadero, pararse en la estación de Babuichivo,
para poder sacarle el partido, por ejemplo, en Babuichivo, para ver la barranca de Urique. Esa barranca no se ve desde el tren. Y en Divisadero, también para poder hacer el visito a Parque Aventura, y bueno, quienes sean muy aventureros, pues, bajar por las tirolesas, hacer rapel, allí en las barrancas, que es algo que se requiere un gusto especial, pero sí vale la pena. Es más, es parte del recorrido. Yo les recomiendo que se detengan en Krill, que es la primera parada, y de ahí pueden hacer un viaje a la Sinforosa y del otro lado a Basaseachi, donde están las cascadas. Eso les va a tomar 4 días más de recorrido, pero va a valer la pena, porque entonces sí van a poder ver en su inmensidad, en su verdadera magnitud, este fenómeno casi cósmico que son las barrancas de Chihuahua. Correcto. Gracias. ¿Cuánto tiempo se hace a Paquimé desde Chihuahua? Déjame ver, es por tierra, haces como 3 horas y media. Acuérdense que Chihuahua es el estado más grande de la República. Muy bien. ¿Es posible visitar las cuevas de pinturas rupestres? Sí, sí es posible. Ya está, ya hay custodia, hay gente que las cuida. Entonces sí, de hecho hay que visitarlas. Perfecto. ¿Cuántos días en promedio se recomienda para la sierra? Mira, yo diría que si vas a Chihuahua y puedes disponer de 15 días, lo aproveches para sacarle todo el jugo posible. Perfecto. Estos recorridos de 5 días, de verdad, dejan mucho que desear. Te quedas a medias. Muy bien. ¿Cuántos días recomienda para recorrer Baja California? Baja California, todo lo que vimos también unos 15 días. Y lo vale, ¿eh? Para llegar a Es uno de Batopía. los recorridos más bellos que se pueden hacer, no nada más en nuestro continente, yo diría que en el mundo. Ok. Otra pregunta, ¿la única manera de llegar a Batopilas es solo a través de esa carretera? Sí, sí. Ok. No se preocupen. Los choferes, mientras no maneje uno, no hay problema, hay que contratar un chofer. Yo tuve la imprudencia, yo cometí la imprudencia de ir manejando yo. Y de verdad se me hizo espeluznante experiencia. Y entonces era una brecha. Todavía no habría una carretera más formal y más ancha. Entonces, cuando venía un coche en el otro sentido, en ese momento sí te acalambrabas. Porque hay que irte en reversa para buscar estos espacios donde se ensancha la brecha para que pase el otro vehículo. Pero sí vale la pena ir a Batopilas, incluso vivir la experiencia de esa carretera es algo que no se les va a olvidar. Perfecto. Para el recorrido de Baja California, ¿cuántos días sugiere? Sí, como te comentaba, para hacerlo bien y saborearlo, con 15 días estoy incluyéndote la visita, una pernocta de por lo menos 2 noches en el Valle de Guadalupe y después el recorrido en mula y acampando en la Sierra de San Francisco para ver las pinturas rupestres. Perfecto. Híjole, bueno, pues les agradecemos a todos, se nos ha acabado el tiempo, pero si tienen alguna solicitud o alguna duda sobre estos destinos, sobre estos lugares, ciudades de nuestro país, pueden enviarnos un correo electrónico a info@lacasadelviaje.com y podemos hacerles llegar la información que ustedes requieran. Así que estamos a sus órdenes. Les agradecemos su atención. Muchas gracias a todos. Con esto finalizamos la sesión de hoy y los esperamos el próximo jueves con el tema de Occidente de México. Que tengan todos excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.